Hola, saludos a todos los participantes en este congreso. Me llamo Gabriel Laguna Mariscal y soy profesor de la Universidad de Córdoba. En este caso voy a presentar un resumen de la investigación que he llevado a cabo sobre el tema sexo, drogas y rock and roll, antecedentes de un tópico contracultural en Horacio y en Juan Meléndez Valdés. Esa es la estructura que voy a seguir en la presente exposición. Conviene, como introducción, definiendo en la sentencia o la frase que vamos a rastrear. Sexo, drogas y rock and roll. Se trata de una juntura léxica que comprende o que incluye tres términos, que reflejan en realidad un ideal de vida de carácter epicúreo y hedonista. Podemos remontar su origen a la generación beat, que se desarrolló, que tuvo vigencia en la década de 1950, especialmente en Estados Unidos. La generación beat propugnaba la libertad sexual y también el consumo de drogas. No incluía tanto el tercer aspecto, que sería la música, aunque bien es cierto que la mayoría de los miembros de la generación beat eran muy aficionados a la música jazz. Pero es con la generación hippie y con la contracultura de la década de 1960 cuando los tres factores, las tres acciones, o como si se quiere, las tres preferencias, se establecen como ideario vital. Ahora bien, la frase, aunque responde a los ideales vitales y a las prácticas de las generaciones de 1950 y de 1960, la frase no se acuña en esos términos hasta 1977. El cantante punky británico Ian Dury grabó y estrenó un tema en ese año que llevaba precisamente ese título, Sex and Drugs and Rock and Roll. Podemos oír un breve clip del comienzo de la canción. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Así que ya tenemos la frase acuñada en esos términos, una juntura feliz, afortunada, en el sentido de que, bueno, condensa prácticamente en 4 o 5 palabras toda una filosofía de vida, un ideario vital y una práctica. El objetivo de la presente comunicación es trazar los antecedentes en la poesía lírica clásica, especialmente en Horacio, y también en la poesía española de Juan Meléndez Valdés, de esa terna sexo, drogas y rock and roll, que se refiere básicamente a tres elementos. Y lo voy a marcar con un color diferente, convencionalmente, para distinguirlos bien. En primer lugar, una alusión al amor o al sexo. En segundo lugar, alusión al consumo de una sustancia estupefaciente, que modernamente son las drogas, pero que vamos a hacer también extensivo al alcohol, para que podamos rastrear la imagen en la antigüedad. Y el tercer elemento de la terna sería la alusión a la práctica de alguna actividad artístico-musical. Música propiamente dicha, pero también poesía lírica, que era poesía cantada con acompañamiento musical, o bien canto o baile. La metodología que hemos seguido en nuestra investigación es sencilla.
hemos consultado fuentes secundarias, especialmente el útil Diccionario de Motivos Amatorios, publicado en el año 2011. Pero luego hemos hecho también una lectura detenida, close reading, y despojo de las fuentes primarias, especialmente dos: las Odas de Horacio, los 4 libros de Odas de Horacio, y la sección de Odas Anacreónticas de Juan Meléndez Valdés. Y comenzamos con la presencia del motivo en la poesía lírica. Antes de pasar a Horacio, encontramos un antecedente un tanto remoto pero muy claro en la poesía de Anacreonte. Anacreonte es un poeta griego que vivió y escribió en la época arcaica, en concreto en el siglo VI a.C. Pues ya tiene un poema que ahí presentamos en traducción española de Carlos García Gual, donde aparecen los 3 elementos en proximidad. Estamos en un contexto convival, es decir, de banquete. Almorcé pellizcando un poco una ligera torta y apuré una jarra de vino. Aquí ya tenemos el primer elemento, la sustancia estupefaciente. Ahora suavemente toco la seductora lira. Tenemos ya el elemento musical. Festejando a mi querida niña. Y el elemento amoroso. Así que, bueno, pues jarra de vino se correspondería con las drogas, la lira en azul, pues se correspondería con el rock and roll, y a mi querida niña, bueno, pues con la alusión al sexo. Ya en Horacio hemos detectado la presencia de la terna hasta en 4 pasajes distintos de las odas de Horacio. Vamos a mencionar, para ser breves, vamos a mencionar solo 2. En la Oda 1.9 se desarrolla el tópico literario del Carpe Diem, la invitación a gozar del momento presente. En concreto, hay una descripción de una estampa invernal. El monte Soracte, que es una montaña que dista como unos 30 kilómetros de Roma, está nevado. Ante estas circunstancias de inclemencia del mal tiempo, el sujeto lírico aconseja a su amigo Taliarco a que se refugie en la casa, encienda una buena chimenea y disfrute del momento presente. En concreto, mencionando 3 acciones o 3 elementos placenteros: el vino, el amor y el baile. Traduzco: vierte, o Taliarco, se llama así el amigo de Horacio, vierte, o Taliarco, vino de 4 años, de una ánfora sabina. Y no desdeñes, siendo mozo como eres, porque siendo todavía joven, ni los dulces amores, dulcis amores, ni los bailes, las danzas. Mientras está lejos de ti, aún vigoroso como estás, la torpeza que viene con las canas. Entonces es una típica estructura de Carpe Diem. Se invita al destinatario a disfrutar de elementos placenteros en el presente, aquí y ahora, y antes de que lo impida el paso del tiempo y la llegada de la vejez y finalmente de la muerte. En otro pasaje de Horacio también encontramos la terna. En este caso se trata de la Oda 1.32. Esta oda es un himno a la lira, al instrumento de la lira. Y se rememora un poco la historia de la poesía lírica y se recuerda la figura del poeta griego Alceo de Lesbos, a quien se caracteriza pues practicando, tocando la lira y componiendo poesía lírica. Y es interesante que se mencionan como temas de la poesía lírica compuesta por Alceo de Lesbos lo que se dice en el verso 9: liberum et musas
venerenque. Es decir, dice, él cantaba, canebat, en el verso 10, él cantaba liberum, es liber, es decir, es Baco, a Libero, a Baco, a las musas y a Venus. Es decir, que encontramos la misma terna de elementos expresados mediante metonimias mitológicas. Es decir, no se habla del vino, de la poesía y del sexo, se habla de las divinidades patrocinadoras de estas actividades. Baco, las musas y Venus. Y están entonces los tres elementos juntos en el mismo verso. Si ahora damos un salto y pasamos ya al siglo XVI, en el siglo XVI el humanista francés Julio César Escalígero compuso un conjunto de odas anacreónticas en latín, y una de ellas es la que está en la diapositiva, que no la vamos a leer en latín, no es necesario, pero sí una traducción libre, una interpretatio que compuso Francisco de Quevedo ya en el siglo XVII, donde aparecen los tres elementos de la terna famosa. Siendo furor el amar, la voluntad y el querer, si es furor también beber, si es también furor cantar, aquí ya están los tres elementos, amar, beber, cantar. 3 veces tengo furor, furor inconstante, por poeta y por amante, y por ser gran bebedor. Aquí encontramos los tres elementos de la terna expuestos muy claramente, y los hemos marcado con diferentes colores para que se aprecie bien. Igualmente, hemos documentado la terna, el motivo, en la poesía lírica de Juan Meléndez Valdés, el poeta español más importante del siglo XVIII, que escribió una sección de odas anacreónticas. Pues bien, hemos encontrado la conjunción de los tres elementos, al menos en 9 pasajes diferentes de esta obra, de sus odas anacreónticas. Por ejemplo, tenemos la oda anacreóntica número 14. Aquí se desarrolla el motivo del carpe diem y se invita al interlocutor a disfrutar de los elementos placenteros de la vida presente antes de que llegue la vejez, un momento en que ya no será posible. Y dice el sujeto lírico, entonces, se refiere a cuando llegue la vejez, entonces ni los bailes, ni el vino más preciado, ni el rostro más travieso podrán regocijarnos. Entonces, se aprecia claramente que aparecen los tres elementos de la terna. Y también encontramos otro pasaje como muestra de Juan Meléndez Valdés. En Odas Anacreónticas 51 se pueden leer. Pueden mis dulces metros, es decir, mi poesía, y además es dulce porque es de tema erótico, amatorio, no bullir en las llamas de Cupido y Lieo. Aquí encontramos de nuevo la mención del sexo, Cupido, y del vino, Lieo, mediante metonimias mitológicas, es decir, mediante la alusión a los dioses protectores de estas actividades o prácticas. Cupido como dios del amor y también del sexo, y Lieo, que es una advocación o epíteto del dios Baco, dios del vino. Como conclusiones podemos decir que la terna sexo, drogas y rock and roll, que fue en esos términos popularizada por el cantante Ayanduri, en realidad representa tres cosas: una actitud vital de carácter hedonista, una posición ideológica de raigambre epicúrea y finalmente un submotivo literario que frecuentemente se inscribe en tópicos como el del carpe diem, eso lo hemos visto en varias ocasiones, o bien en la recusatio.
Hemos rastreado la presencia de este motivo en Anacreonte, en Horacio, en Julio César Escalígero y en la traducción de un poema de Escalígero por Quevedo. Y luego, muy frecuentemente, en la poesía lírica y anacreóntica de Juan Meléndez Valdés. Ahora bien, el propósito de este rastreo histórico no es postular una influencia de Anacreonte, de Horacio o de Meléndez Valdés en Ayanduri, sino más bien señalar la continuidad de un tema en la cultura occidental, como nueva manifestación de la vigencia de la cultura clásica en el mundo moderno. Muchísimas gracias por su atención.